que Joseph, ¿cómo Sí, estás? Gracias hola, por atender, por permitirnos gracias, conversar un poco sobre tu gracias. libro Guerras del Interior, que eh, son tres reportajes, crónicas, no sé cómo tú Ujú. lo calificas, que hablan sobre estos problemas que hay, ¿no?, en nuestro país, Sí, bueno, que se repiten tal vez en muchos otros, ¿no? Eh, que tienen que ver con la tala, ¿no? La tala ilegal, ujú, eh, la minería, el oro en este caso, ujú, y el petróleo. sí. Eh, Cuéntanos estas historias que están contadas aquí, Ujú, que parecen pequeñas novelitas, ujú, ¿no? sí. Eh, eh, ¿Cómo llegas a ellas? ¿Por qué te interesó sobre todo estos tres puntos, ¿no? Bueno, yo me entero de estas historias en principio por la prensa, ¿no? Por las noticias que salen acerca de estos casos. Ujú. Y bueno, yo llevo más o menos unos 5 o 6 años escribiendo sobre conflictos sociales, conflictos ambientales que ocurren en la Amazonía y en los Andes de mi país, ¿no? Entonces yo siempre como he estado como al pendiente de eso, pero lo que más me llamó la atención de esas historias era eh, las historias humanas que habían detrás de estos conflictos, ¿no? O sea, para mí, los materiales del oro, la madera y el petróleo no son simplemente recursos, ¿no? Naturales que el país exporta, sino al mismo tiempo son como una especie de metáfora, ¿no? De lo que significa para mucha gente el progreso, ¿no? O sea, hay una visión del progreso occidental que supone muchas veces ver a las montañas y las selvas como un lugar donde hay que extraer recursos, ¿no? Entonces, si uno revisa la historia del Perú, uno más o menos puede darse cuenta que, que nuestro país, no solamente su economía, sino también su sociedad y su cultura, ha sido construida sobre esa base, ¿no? Sobre esas ideas que tenemos de lo que es desarrollo, ¿no? Entonces, cuando yo me fijo en esas historias, tal vez al principio no era muy consciente de eso, pero cuando yo iba a reportear y comenzaba a escribir, me daba cuenta precisamente de que había algo ahí que iba más allá del mero conflicto ambiental, ¿no? Que podía hacer que la gente pueda cuestionarse ciertas cosas, ¿no? O sea, para mí la crónica es precisamente eso, ¿no? Es como una especie de artefacto que el cronista crea, inventa, para que el lector pueda pensar y reflexionar sobre ciertos asuntos, ¿no? En este caso tiene que ver esta idea de lo que significa vivir mejor, el bienestar, el progreso, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso lo que más a mí me llamó la atención, Ujú. ¿no? Claro, no te has centrado digamos, en las empresas que se dedican a estas actividades, Ujú, sino en la gente, ujú, ¿no? Te has centrado en sí, la gente. Y esta idea de progreso sí, que algunos pobladores lo ven, pero otros no, porque quieren, digamos, que no destruyan su tierra o el mm, lugar de donde habitan. ajá, Eh, y bueno, hay una, digamos, escasa participación del Estado, ¿no? Que, que digamos que se ve sí, corrupción, ajá, ¿verdad? sí, Tanto en jueces, fiscales y hasta en policías, lo vemos en estas tres historias ujú, que podemos leer. sí, ¿Qué, qué te ha, digamos que tú has visitado las zonas, ¿no? ujú. ¿Qué te llamó a ti la atención sobre este problema que hay entre el Estado, la relación con la empresa y los pobladores? Sí, por ejemplo, has hecho una observación que a mí me parece interesante y que yo comencé a articularla mejor mientras escribí el libro. Claro, si bien son tres historias, hasta el oro, la madera, el oro y el petróleo, ¿verdad? Donde hay claramente, o digamos de alguna manera clara, o intento ser claro, en que hay, digamos, las poblaciones o los personajes o las personas que se enfrentan a grandes poderes, pero en las historias, estos grandes poderes muchas veces ausentes, muchas veces invisibles, ¿no? O muchas veces con una presencia muy, muy marcada, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la madera, tenemos a un líder allá Inca, ¿verdad? Que se enfrenta a las mafias de la madera, ¿no?
Es, digamos, el antagonista principal, son los mafiosos de la madera de la tala ilegal, ¿no? En el caso de Máxima Acuña, tienes una agricultora, una pastora de Cajamarca, que de algún modo resiste las presiones de una gran corporación, ¿no? De una empresa minera poderosísima, ¿no? Y en el caso del petróleo tenemos a este niño y esta comunidad de Aguajún, en contraparte con Petroperú, que es del Estado, ¿no? Entonces vemos diferentes actores, ¿no? Y diferentes relaciones con esos actores, ¿no? Tenemos las mafias, la empresa y el Estado, ¿no? Hay ese elemento. Y otro elemento que hay también es, como tú bien has dicho, todas estas cosas ocurren también en parte porque hay una gran ausencia del gobierno, ¿no? Del Estado. Es bien curioso porque esas tres historias ocurren en la época del gobierno de Ollantumala, ¿no? Donde se supone que había toda esta idea, pues, de la gran revolución, pero nada y la gran personal, transformación. No, pero es curioso, ¿no? Ajá, O sea, claro. porque se suponía, ¿no? Se suponía, como se suponen tantos otros gobiernos del pasado, gobierno aparentemente de izquierda, que iba a velar, ¿verdad?, por los intereses de los menos desfavorecidos, Claro. cosa que en verdad, como otras tantas promesas que se han hecho a lo largo de la historia republicana, no se cumplió. Y esas tres historias claramente evidencian esa gran ausencia, esa gran indiferencia, ¿no? Con respecto a quienes pagan el verdadero precio por aquello que nosotros disfrutamos en la ciudad, ¿no? La energía, metales preciosos, la manera con la que construimos nuestros muebles, ¿no? Hay un precio que se paga por eso, ¿no? Y muchas veces nosotros no somos conscientes, no queremos ver, no queremos saber, ¿no? Entonces lo que intento hacer en el libro es que nosotros sepamos que dentro de esa dinámica perversa, ¿no?, nosotros tenemos un papel importante, ¿no?, como consumidores y como ciudadanos. Sí. Sí. Ahora vemos que también son gente que lucha, ¿no? Por ejemplo, en los Claro. dos, bueno, en los tres casos, Edwin, ¿no? En la selva, ¿no? Luchando por su comunidad hasta la muerte. ¿Cómo se llama a Maritza? ¿Acuña? Máxima Acuña. Máxima. Máxima Sí. también, Máxima. luchando por su tierra, por su terreno, contra un gigante Sí. de la minería. Y este niño que también tiene sueños, Sí. ¿no? Es irónico, ¿no? El petróleo con el que se puede hacer muchas cosas, construir. Él quiere un celular, irónicamente también se hace en base Sí. al petróleo. Él sueña con tener uno, pero digamos que son luchas, ¿no? Luchas también interiores, claro. de parte de ellos, Así que es es. lo que más o menos también refleja el título del libro, ¿no? Sí, lo que yo intentaba ensayar como idea, ¿no? En el libro al menos, era que la palabra interior digamos, tenía diferentes niveles de sentido y significado, ¿no? O sea, el interior, historias que suceden en el interior del país, ¿no?, en un sentido más geográfico, ¿no? Claro. Tiene dos lecturas. Así es, que sucede en el Perú profundo, ¿no?, como diría Arguedas, ¿no? Entonces, en otro sentido tiene que ver son conflictos que ocurren por recursos que están en el interior de la tierra, ¿no? O sea, la madera, bueno, está en el interior, pero está sus raíces en el interior, el oro en el interior, el petróleo en el interior, ¿no? Es otro sentido, por decirlo geológico, ¿no? Y entonces, en sentido que me parece que es el más importante, que tiene que ver con esta idea de que en realidad los verdaderos conflictos ambientales, sociales, o sea, no ocurren primero en las carreteras bloqueadas o en las marchas multitudinarias, ¿no? O sea, ocurren primero en el fuero interno de uno, ¿no? O sea, cuando tú, que eres una persona que vive en la selva, un líder indígena, por ejemplo,
al ver violentado tu casa o el bosque donde tú vives, algo dentro tuyo se fractura, ¿no? Porque tú te identificas con esa tierra, ¿no? En ese momento, cuando ocurre esa fractura y tú te indignas y sientes rabia y quieres protestar, ahí es donde ocurren realmente estos conflictos, ¿no? Entonces, puede parecer obvio, pero muchas veces no lo es, ¿no? A veces simplemente nos dejamos llevar por las noticias, la narrativa de las noticieros y pensamos y solamente vemos gente protestando, pero no necesariamente vemos la causa de esa indignación, ¿no? ¿Qué los moviliza, ¿no? Hay muchos colegas, periodistas, tal vez por una deformación profesional, ¿no? Que inmediatamente etiquetan o satanizan los reclamos de estas naciones, ¿no? Porque son naciones en realidad, ¿no? Claro. Sin empatía, sin ningún tipo de comprensión, inmediatamente los torruquean, y eso pues muchas veces nos termina volviendo personas cínicas, ¿no? Y tratando y alejándonos pues de lo que realmente tenemos que asumir como responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es un poco las ideas que yo intento discutir a través de las historias, ¿no? Claro, y eso ha sido también una de tus motivaciones, ¿verdad? Ujú. O sea, el hecho de que nosotros lo vemos lejano, Sí, apartado, como que, sí, bueno, no es nuestro problema, así es, sí. tú haces todo lo contrario, ¿no? Pero también hay un tema personal, Ajá. ¿no? Cuentas ahí, hacia el final, que hay una relación, ¿no? Entre Mm, tú y estas tierras, así ¿no? es. Por tu tema familiar, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, mientras yo escribía el libro, ¿no? Mientras escribía las historias del libro, yo comencé a pensar mucho en, en mi familia y el origen de mi familia, ¿no? O sea, yo sabía desde niño que mi abuela venía de la selva, ¿no? Pero nunca me había preguntado cuál era realmente, ¿no? Su origen, ¿no? O sea, de dónde había venido, cómo había llegado a Lima, ¿no? Fue algo que recién yo me comencé a preguntarme y a cuestionarme cuando ya estaba ella grande, ya estaba escribiendo, ¿no? Entonces, fue gracias al periodismo que yo comencé a preguntarme esas cosas, por el origen, mi origen familiar, y comencé yo a entrevistar a mi abuela, ¿no? Durante varios meses eh, comencé a conversar con ella sobre cómo ella había llegado a Lima, ¿no? Eh, cómo era su vida, había sido su vida en la selva. Entonces, yo a través de esa conversación me enteré de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me contaba de que ella nació en una comunidad, ¿no? En los fines de los años 30 y que luego se había mudado a Pucallpa, en la ciudad de su niñez, y luego de ahí se había mudado a Lima porque quería ser enfermera, ¿no? Y para ella, Lima representaba el progreso, ¿no? O sea, representaba una oportunidad para ser alguien, básicamente, ¿no? Poder estudiar, poder no tener una casa, ¿no? Eh, entonces era interesante cómo para ella, que había nacido en la selva, en un pueblo, básicamente, Pucallpa en ese momento era básicamente un pueblo, ¿no? Eh, cómo para ella la idea de progreso era muy similar, ¿verdad?, a la que tú o yo podemos tener, ¿no? Ujú. En cambio, la idea de progreso que tienen las personas que yo retrato en el libro es un poco diferente, ¿no? Un poco diferente, que está más vinculado a la tierra, ¿no? A, a cultivar, a pastorear, ¿no? También necesitan acceso a la educación, ¿no? También necesitan salud, ¿no? Pero esa idea de progreso es más compleja, ¿no? Es más compleja, ¿no? Entonces, eh, la escritura del libro hizo que yo comenzara a pensar en todas esas cosas y a darme cuenta que en verdad esos lugares que yo estaba retratando en las crónicas son lugares muy muy similares a donde vino mi familia, ¿no? Entonces lo que yo decidí fue de algún modo abrazar eso, ¿no? Abrazar eso y para que mi punto de vista dejara de ser eh, tan centralista, ¿no? Tan de Lima, ¿no? Porque, digamos,
Claro, mi abuela migra de la selva a Lima, pero ya no va a vivir pues a San Isidro, ¿no? Sino se va a vivir pues a San Martín de Porres, claro. el Agustino, ¿no? Y yo he crecido casi toda mi vida en San Martín, ¿no? En Condevilla, luego me mudé a Villa María del Triunfo, o sea, en lugares que muchas veces son colocados en lo que la gente llama marginalidad o periferia, ¿no? Los conos, ¿no? O tú viajas un poquito por el Perú, en esos caseríos, esos pueblos, ¿no? Te das cuenta que hay muchas coincidencias, ¿no? Esta cuestión de la falta de servicios básicos, la precariedad, y que a pesar de que existe eso, esa gran ausencia del gobierno y de los derechos, ¿no? A una vida digna, hay gente que intenta, pues, a pesar de eso, vivir con dignidad y sobrevivir, ¿no? Entonces, yo me preguntaba cómo a mí me gustaría que alguien retratara, por ejemplo, el barrio de mi infancia, ¿no? Tabla del Lurín, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que me colocaran en esa zona, ¿verdad? De- del cliché, ¿no? De la pobreza, romantizar la pobreza, el miserabilismo, ¿no? Entonces, mi respuesta era definitivamente no, ¿no? Entonces, una manera de alejarme de esos clichés era tratar de retratar esa realidad con todos sus matices posibles, ¿no? Con todos sus matices posibles, ¿no? Para mí era importante por eso eh, tener ese proceso de identificación, ¿no? Con esas realidades. Lo intenté, o sea, no sé si yo lo he logrado, ¿no? O sea, yo tengo una intuición de que me alejé de esos lugares comunes, ¿no? Lo más que pude, y que hice mi mayor esfuerzo por retratar esa realidad con toda la complejidad que yo pudiera hacer, ¿no? Entonces, eso fue más o menos lo que yo intenté hacer, ¿no? Claro, bueno, ha sido un trabajo largo, ¿no? Sí. Largo, que te ha tomado años, Mm, unos años, ¿no? sí. Ahora, cuando uno lee estas tres historias, eh, uno quisiera leerlo como si fuesen lejanos, ¿no? Pero son recientes. Sí. Uno más bien quiere pensar que esto ahorita no está sucediendo, Ujú. ¿verdad? Eh, Quería preguntarte sobre cuál ha sido la reflexión que tú has tenido después de retratar todas estas historias, ¿no? Plasmarlas en un libro. Porque tú también has ido hasta los lugares, has participado, intervenido de Sí. algún modo en estas historias, ¿no? Sí, una reflexión, eh, digamos, bueno, yo tengo un par de reflexiones, ¿no? La primera tiene que ver con una reflexión un poco más profesional, que tiene que ver con el oficio, ¿no? O sea, Ya, claro. eh, que en mi caso tiene que ver con poder usar mi capacidad o las habilidades que tengo, sean pocas o muchas, para poder practicar el periodismo, ¿verdad? Este, eh, como lo siento yo, como un servicio público, ¿no? O sea, Mm, que permita construir ciudadanía, ¿no? En el sentido de que yo intento usar las herramientas del periodismo narrativo para que los lectores puedan reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Sobre lo que todavía sigue pasando, ¿no? mm, Si antes, por ejemplo, era la literatura de ficción la que retrataba esas realidades, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, Laura Arguedas, o no sé, o Redoble por Rancas de Escorza, ¿no? ¿No? Y que retrata más o menos lo que yo intento hacer en el libro, solamente que en la ficción, aparentemente, ¿no? ujú. Entonces, me interesa practicar el periodismo narrativo desde ese lado, ¿no? Que muestre o que revele, que la gente piense en esas fracturas que todavía están abiertas, ¿no? Eh, Me interesa eso, ¿no? No tanto ofrecer soluciones, sino que la gente se cuestione, ¿no? Eh, o sea, ¿cuánto me ilusionaría a mí, por ejemplo, haber leído un libro así, ¿no? Eh, o historias así, cuando estaba en el colegio, por ejemplo, ¿no? O Claro. sea, en el colegio nunca nadie me habló de las luchas que están viviendo la gente que vive en la selva, ¿no? Siempre era todo Lima, centralismo, ciudad, qué sé yo, ¿no?
Cuando se hablaba de los Andes se hablaba de la época de los incas, no de lo que está pasando ahora, ¿no? O te hablaban en las clases de economía, no sé, en el colegio, ¿no? Y sí, que el Perú es un país minero, pero nadie te explicaba cuál era el precio de eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que profesionalmente siento que existe todavía una gran deuda, ¿no? En cuanto a usar al menos la crónica para poder revelar, ¿verdad? Esa zona eh, que muchas veces ha sido invisibilizada, ¿no? Es una reflexión. Y la otra que tengo tiene que ver con el hecho de que sería muy bueno, ¿no? Yo creo que ya ha comenzado a pasar, de que las voces, ¿no?, de periodistas o escritores eh, sea cada vez más diversa. O sea, que no solamente haya gente, ¿no?, del centro de Lima, ¿no? O sea, de lo que llamamos Lima moderna, retratando otras zonas del país, ¿no? Sino que haya gente de la periferia, ¿no? Que es lo que hablaba, lo que habla mucho Marco Avilés, un amigo mío, ¿no? Que haya más diversidad de voces, ¿no? Que haya periodistas, escritores, escritoras, por ejemplo, ¿no?, de los barrios, los conos, ¿no?, que estén nombrando sus barrios, sus realidades, desde ese lugar, ¿no? No sea el reportero, ¿no?, de Lima y Miraflores que vaya a contar eso, ¿no? Desde el exotismo, desde el miserabilismo, ¿no? No digo todos, pero suele pasar eso, ¿no? Gente de Ayacucho, de Pucallpa, gente de Huánuco, gente de Huancayo, ¿no? Tumbes, Cajamarca, ¿sabes?, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, eso, ¿no? Que el libro y las otras propuestas de otros colegas puedan abrir ese espacio, ¿no?, esa oportunidad para que cada vez más gente, autores y autoras más diversos, puedan enriquecer, ¿no?, las miradas del país, de lo que es el Perú, ¿no? Eso me parece que es muy excitante pensarlo, ¿no? Yo tengo esas dos reflexiones, ¿no?, las que se me ocurren ahora. Yo creo y en ese sentido creo que hacer el libro personalmente ha sido muy enriquecedor, ¿no? O sea, porque para serte honesto me ha hecho pensar, no sé, pensar mi país de otro modo, ¿no? O sea, pensar mi país y mi oficio de otro modo, ¿no? Entonces, creo que es bonito eso, ¿no? Creo que es bonito que el periodismo, ¿no?, me haya llevado por ese camino, ¿no? Es bonito, yo lo agradezco un montón. Bueno, y gracias a uno de estos trabajos, sobre todo el último, Sí, que se titula Oro, sí, no, perdón, Petróleo, sí, ese con que ganaste un premio en el Festival sí. de Gabo, ¿no? ¿Qué tal, cómo recibiste esa noticia, ¿no? Pues de participar con otros colegas de otros países. Sí, fue emocionante, ¿no? Fue emocionante. Bueno, tú estuviste ahí, ¿no? Fue emocionante, fue abrumador también. Pero al mismo tiempo siento que es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad porque todo reconocimiento es de algún modo una oportunidad, una ventana para que más gente, ¿verdad?, pueda conocer, ¿no?, ese mensaje, o esas ideas que tú quieres que los lectores discutan, ¿no? Entonces, para mí sobre todo es eso, una gran responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad para que estas historias, como bien digo en el libro, no pasen así nomás, sin dejar huella, ¿no? No se diluyan en el tiempo, ¿no? O sea, lo que yo intento hacer es capturar esas vidas, ¿no?, muy duras, pero al mismo tiempo muy heroicas, y que la gente de algún modo pueda verse en ellas, ¿no? Pueda ver ciertos aspectos de su propia vida en ellas, ¿no?, ciertas contradicciones, ¿no? Entonces, eso para mí es muy bonito porque nosotros en nuestra práctica, en nuestro día a día, escribimos sobre gente sobre la cual nadie más escribiría, ¿sabes? O sea, el periodismo hace eso, ¿no? Es como una especie de registro de lo efímero, ¿no?
Claro. Entonces, y eso es bonito, es una gran responsabilidad y me parece que es una eterna deuda la que tenemos nosotros como reporteros, ¿no? Sí. De poder hacer ese ejercicio, ¿no? De que esas vidas que de otro modo pasarían desapercibidas, nosotros podamos hacerlas visibles, ¿no? Ujú. No darles voz, porque esa gente, esas personas, Edwin, Máxima, Osman, tienen una voz ya. Siempre la han tenido. El tema es que no tenían el micrófono, por decir algo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces yo creo que es importante que el periodismo sirva para, oye, el micro es tuyo, ¿no? Ahora es turno de que tú cuentes tu verdad, lo que estás viviendo, tú lo que estás pasando, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Que yo creo que está en nuestras manos hacer. Ujú. Ahora, tú comentaste hace un ratito que quieres que uno se identifique con estas historias, ¿no? Mm, Y cuando uno las lee, eh, yo al menos particularmente sí. sentía rabia, ¿no? Cólera, al ver cómo estas grandes empresas imponían, Mm, cometía atropellos contra estas personas, y más aún cuando el Estado no hace nada, ¿no? sí, Cuando los tiene abandonados casi, sí. ¿no? Bien, ahora aparte de este premio que Sí. recibiste en octubre, eh, hace poco nada más el New York Times, Mm, eh, digamos, incluyó tu libro, ¿no? Dentro de los mejores que se han escrito de no ficción en el año. ujú. Eso también ha sido una gran noticia para ti, ¿no? Un respaldo a tu trabajo. Sí, ha sido una noticia muy, muy bonita y también una sorpresa, ¿no? Pero Más responsabilidad. sí, claro, yo lo veo así, ¿no? Yo veo que es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad que hay que si llega a tu vida hay que asumirla y hay que, y es un impulso también para seguir trabajando, ¿no? Para seguir trabajando, para poder, seguir contando ese tipo de historias, ¿no? Yo, no sé, mira, yo creo que dentro de uno, o sea, por más que uno esté escribiendo sobre otras personas, ¿no? Sobre los otros, creo que uno, sobre todo, ¿no? Debería escribir aquello que te quema, ¿no? Aquello que te genera, como tú dices, rabia, algo, ¿no? Que te genera, que te quema, ¿no? Y a mí me gustaría seguir ese camino, ¿no? Escribir aquellas cosas que me queman, ¿no? Que me interpelan, ¿no? Entonces, tú bien sabes pues que de escribir no necesariamente Se vive. se vive, ¿no? Exacto. Este, entonces, creo que si la escritura, periodismo narrativo, ¿no? De eso necesariamente, no necesariamente puedes hacer pues, ¿no? Tu modo de subsistencia, Ujú. sí, entonces al menos que sea por algo que te queme, ¿no? Claro. Entonces, Es un alimento para el alma, sí, para el mismo, aunque ¿no? puede sonar para algunos algo idealista, pero yo creo que al fin y al cabo es así, ¿no? Es así. Es así. Entonces, o al menos yo quiero verlo así, ¿no? Entonces, o sea, a mis alumnos en la universidad, yo les intento transmitir eso, ¿no? O sea, decirles, claro, nadie, no sé, no conozco a nadie que haya tomado la decisión de hacerse periodista para tener grandes cosas, ¿no? No sé, ser periodista porque pues te mueve algo, ¿no? Te mueve tienes, de algún modo tienes cierta conciencia social de las cosas que están pasando a tu alrededor, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que siendo como es el periodismo un servicio, creo que es importante no perder ese norte, ¿no? Sí, Ujú. Ahora ya solo para terminar, sí. este es tu primer libro, es un libro de no ficción, Mm, y por la forma que está narrada, mm, uno, como te dije al inicio, parece que estuviera leyendo una novela, o una mm. novela cortísima, un cuento, no, Sí, no tanto, ¿no? Muy sí, forzado, pero es la crónica, ¿no? De aquellos años, ¿no? Anton Wolf, bien descriptiva, sí. hay técnicas narrativas, se notan. Eh, Quiero preguntarte
si tú te vas a aventurar por la ficción o vas a seguir Eh, explorando este tipo de género, ¿no? la No verdad que ficción. la verdad que no lo sé, o sea, eh, no lo sé, o sea, solamente escribí alguna vez un cuento cuando tenía 15 años, creo, y lo rompí porque no me gustaba. Pero yo soy un reportero, ¿no? O sea, y el registro en el cual yo me siento cómodo en este momento es el periodismo narrativo, ¿no? Mm, La crónica, ¿no? Reportaje narrativo, como claro. quieras llamarlo. Bien. Este, y siento que tengo muchas cosas para contar en ese registro, ¿no? No solamente periodísticamente hablando, ¿no? Me interesa todavía, por ejemplo, escribir un libro todavía sobre otro conflicto social en la Amazonía, ¿no? Me interesa, por ejemplo, escribir en algún momento un libro más entre la memoria y el ensayo personal sobre mi abuela, la que te hablaba, ¿no? Que en el libro Ujú. solamente es bozo al Sí, final. sí, sí. Eh, Me encantaría, por ejemplo, en un momento hacer un cómic de no ficción, ¿no? O hacer un podcast, ¿no? Entonces, Wow. siento que en el género de la no ficción hay todavía muchas vetas que a mí me gustaría explorar, ¿no? Eh, no me cierro a la idea de que en algún momento en mi vida pueda escribir un cuento, ¿no? Una novela, no lo sé, ¿no? Pero en este momento siento que todavía la no ficción como registro me va a permitir a mí decir ciertas cosas y que los lectores puedan discutir gracias a lo que yo escriba ciertas cuestiones, ¿no? Humanas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo espero, ¿no? De mi carrera o de lo que vaya a venir después, ¿no? Sí. Listo, Joseph. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Gracias. Pues, ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Joseph Zárate y bueno, estoy aquí para presentarles mi primer libro, que se llama Guerras del Interior, que es un conjunto de crónicas sobre conflictos sociales, ambientales que ocurren en la Amazonía y en los Andes del Perú. El libro está dividido bueno, en tres partes, la primera relacionada a la madera, la segunda al oro y la tercera al petróleo. Eh, Son crónicas que he ido trabajando con los años y bueno, los invito a acercarse al libro en algún momento, que lo puedan leer, a que puedan reflexionar sobre algunas ideas, sobre algunas cuestiones relacionadas a lo que pensamos o creemos que es el progreso y cuál es el precio que muchas veces pagamos para poder conseguirlo, ¿no? Los invito a leer el libro y nada, a eso. Muchas gracias.